En una de sus esclarecidas reflexiones, el poeta, ensayista y valiente pensador Octavio Paz señaló: pero podemos decirle algo a ese futuro que en alguna parte construyen unos muchachos apasionados y terribles. Toda revolución sin pensamiento crítico, sin libertad para contradecir al poderoso y sin la posibilidad de sustituir pacíficamente a un gobernante por otro, es una revolución que se derrota a sí misma, un fraude. Desdichadamente, la historia nos muestra varias falsedades de tal índole. No importa lo que, impulsados por el fanatismo, hayan expresado diversos historiadores. Existen sucesos que, aunque se proclamen revolucionarios, no sirven de manera contundente para mostrar lo mejor del ser humano, su salvaguarda de la libertad y la dignidad, así como el rechazo a las injusticias. Hablaremos hoy sobre una revolución, la rusa, aquella que fue consumada en 1917. Para ello nos acompaña vía Skype Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, Alemania, autor de numerosos artículos y libros sobre filosofía política, política internacional y ciencias sociales que han sido publicados además en diversos idiomas. Gracias por acompañarnos una vez más, profesor Mires. Buenas tardes o buenas noches aquí. Antes de pensar en Rusia, profesor Mires, y más aún la Unión Soviética, que es algo ineludible por lo menos para esta jornada reflexiva, partamos con algo que podría decepcionar a varias personas. Sucede que, aun cuando el término revolución hubiera sido empleado hasta la extenuación, los procesos políticos que en rigor deben considerarse como tales son pocos. Jean-François Revel, por ejemplo, dice: una revolución implica un hecho social total, lo cual conlleva la necesidad de que haya una serie de críticas profundas que se hagan en relaciones económicas, el poder político, la cultura y, en definitiva, todo un sistema que se califica de antiguo e injusto. Siguiendo esa línea, pues, sería muy poco probable que, bajo la misma denominación de revolución, tengamos que consentir que regímenes como los de Morales, Correa o Maduro puedan estar a la altura de todas las connotaciones que trae consigo esa palabra que ha dejado su impronta profundamente en más de una época. La palabra lo dice, revolución, está conectada con la palabra evolución, es decir, es una evolución apresurada o repetida o, digámoslo así, que avanza sin contenerse. En ese sentido, yo pienso que el concepto revolución está emparentado con el inicio de la modernidad. En algún momento, los hombres de la modernidad, los hombres en sentido no genérico, pensaron que la historia tenía que desarrollarse de acuerdo a cambios profundos y violentos. Y yo creo que en ese sentido ocurrió una transferencia del mundo de las ciencias naturales hacia el mundo del devenir político, en el sentido que se pensó que la historia estaba sujeta a leyes naturales y, hablando en términos darwinistas, en algún momento determinado tenía que producirse una mutación. Las teorías de la revolución han sido, en ese sentido, teorías naturalistas que han llevado a una suerte de naturalización de la historia. Y por supuesto, no han faltado aquellos que se creen conocedores de las reglas que rige la naturaleza de la historia. El marxismo fue darwiniano, lo reconoció el mismo Marx, y en cierto sentido el concepto revolución es pre-darwiniano, darwiniano y post-darwiniano al mismo tiempo. Ese hombre, el moderno, tendría la particularidad de poder rebelarse contra leyes que antiguamente se consideraban tan sagradas cuanto inmutables. Podemos, por ejemplo, pensar en cómo las personas pueden dejar de lado los dictados de la naturaleza
para no necesariamente procrear mientras llevan adelante algunos actos de intimidad. La naturaleza, en consecuencia, puede originar obediencia, pero también rebelión. Y el hombre de la modernidad miraba entonces la naturaleza, recordemos a Bacon, como la posibilidad de hacer algo por su propia cuenta. Era una consecuencia del humanismo, racionalismo, empirismo. Pero resulta que, como usted indicó, había otras personas que en lugar de apostar por esta suerte de insurrección contra la naturaleza para definir cada quien lo que puede ser, lo que planteaban era que deberíamos convertirnos en fieles ejecutores de esas leyes naturales. Y nadie podía oponerse, porque resulta que era un dictado. Como pasaba en el mundo de los griegos, ya no era el dictado de los dioses, sino era el dictado de la naturaleza y más aún, el dictado de la historia, la que nos decía qué debíamos esperar y cómo se debía transformar la sociedad. Y esa fue una de las peores farsas que produjo la modernidad. La idea de que la historia avanza de acuerdo a leyes y que esas leyes determinan el acontecer de la vida, el acontecer de los pueblos y el acontecer de las naciones. En ese sentido, yo pienso que esa farsa, o mejor dicho, esa mercancía falsa que nos vendieron las ciencias sociales, ha sido el origen de una enorme cantidad de daños, porque los seres humanos, cuando querían matar, no mataban en nombre del asesinato, mataban en nombre de la historia. Cuando querían robar, robaban en nombre de la historia. Cuando querían sojuzgar, hablaban en nombre de la historia, y la historia se convirtió en la madre de todas las maldades de este mundo. Además, se tenía el propósito, ya volviendo al tema de la revolución, de terminar con cada una de las injusticias que se presentaban a diario. Hobsbawm, en un ensayo de 1971, cuando discurría acerca de cómo se gestaba un revolucionario, decía, entre otras cosas, que se trataba de personas que contaban con una idea de una sociedad perfecta, sin injusticias, hacían la comparación con su medio, encontraban falencias y además llegaban a la convicción de que para terminar con esas injusticias no había sino un solo camino, porque las instituciones ya no le ofrecían la posibilidad de efectuar esos cambios, esas innovaciones. Entonces, el revolucionario, aunque hay varias muestras de hipocresía en ese ámbito, tendría ese propósito ciertamente digno, ¿no? Acabar con las injusticias. Después, lamentablemente, ya en medio de la ejecución de su proceso revolucionario, se desvía y encontramos luego otros espacios que muestran cuán débiles son las personas fundamentalmente cuando están en el ejercicio del poder y cuando tienen la misión de acabar y no multiplicar con las injusticias. Y justamente usted lo ha dicho muy bien, en el sentido de terminar con las injusticias, supone la existencia de un mundo perfecto, vale decir, el mundo de los dioses. Y esa ha sido la gran maldición que ha caído sobre el ser humano, tratar de alcanzar el mundo de los dioses, donde todo es armonía, donde todo es igualdad, donde no hay desequilibrios y donde la justicia es total. Pero han olvidado una cosa, que el ser humano no es Dios, estamos bastante lejos de los dioses y su tarea es no suprimir la injusticia, sino que luchar contra la injusticia. Y la injusticia no termina nunca porque el ser humano nunca es perfecto y la sociedad nunca puede ser perfecta porque siempre existe una imperfección y esa imperfección justamente es la que nos hace humanos. Se han cuestionado a varias formas de gobierno por su falta de legitimidad. Una vez más nos topamos con esa idea de justicia. Y ya en la Rusia de 1917, primero en febrero, luego hablamos sobre lo que sucedió en octubre, se cuestionaba la legitimidad de un sistema que había estado vigente durante largo tiempo y que contaba como protagonista con el zar.
esa situación era la que se denunciaba en un contexto bastante específico y en donde los problemas internacionales dejaron notar su huella en el ámbito de la Primera Guerra Mundial. Había entonces, profesor Mires, en esa Rusia de 1917 una serie de injusticias perceptibles por varias personas, pero no todas estaban convencidas en ese momento de que el camino era agotar, explotar y llevar adelante de la manera más radical posible la transformación de esa sociedad. El problema es que habían dos posibilidades de elegir. Una era la posibilidad inglesa y otra posibilidad era la posibilidad francesa. La posibilidad inglesa suponía la instauración de un parlamento en concordancia con la monarquía mediante proceso mediante el cual el parlamento podía llegar a ejercer la hegemonía sobre la monarquía, con lo cual el rey asumía un doble papel: representante de Dios ante el pueblo, pero al mismo tiempo representante del pueblo ante Dios. Y la mediación entre esa representación debía residir en el Parlamento. Esa era la visión inglesa del cambio político. La versión francesa suponía la destrucción de la monarquía, el parricidio y la llegada al poder de los salvadores de la historia, en este caso los jacobinos. Los bolcheviques, en términos generales, pueden ser concebidos, lo dijo el mismo Trotsky, pueden ser concebidos como los herederos del pensamiento jacobino. El pensamiento jacobino se impuso en Rusia y yo diría, en cierto modo, también en América Latina. Los revolucionarios de América Latina, más que marxistas, sobre todo los que se dicen marxistas, han sido más jacobinos que marxistas. Si bien, como usted señala, ha existido la convicción en varias sociedades de que nos encontramos frente a injusticias, irregularidades de diferente naturaleza, no todas las personas apuestan por seguir la vía más violenta. Y ahí se puede notar ese poder de una minoría tan convencida cuanto organizada. Carlyle decía que la historia universal era, en resumen, la biografía de los grandes hombres. Eso naturalmente es desproporcionado, pero sin lugar a dudas no deja de ser importante notar cómo estos grupos reducidos hablan en nombre de toda la sociedad, se organizan de manera rigurosa y logran no solo la conquista del poder, hablando de grandes ideales, sino se mantienen y para ello no vacilan cuando llega el momento de usar la fuerza de manera arbitraria. Y hay ahí un elemento al que podríamos denominar patológico, vale decir, esas minorías formadas por la mayoría de las veces seres incultos, personas, digamos, sin alcances, mediocres. Yo pienso en este sentido en mediocres como Stalin, Robespierre, Putin, Maduro. De una u otra manera se creen depositarios en su propia mediocridad, se creen depositarios de un mandato superior y actúan de acuerdo a lo que ese mandato superior, según ellos, les indica que deben hacer. En este sentido hay una suerte de patología bastante clara que se expresa en el sentido de que ellos imaginan que son los enviados de la historia sobre la tierra y por lo tanto, mientras más minorías son, más elegidos son. Sí, una minoría selecta. A propósito de lo que dice el profesor Mires, no solamente está la creencia de estos redentores llamados a transformar radicalmente sus sociedades, sino de que también se suman otros individuos con el propósito de que tengan ese convencimiento. Y no me refiero a personas también iletradas o que tengan poco contacto en general con la cultura, sino históricamente pienso en los varios intelectuales que se han sumado con el objetivo de respaldar a un régimen, incluso justificando la existencia de campos de concentración u otras abominaciones, porque nunca han faltado quienes pueden usar la pluma con ese propósito. Por supuesto, y ellos se imaginan en gran medida, al ser enviados por la historia,
que en toda ocasión los medios están justificados por los fines, y ellos creen que son los conocedores de los fines de la historia. Pueden asesinar, matar, robar, aniquilar, incluso violar, en nombre de un mandato superior. La revolución ha sido el pasaporte que le ha sido otorgado a muchos delincuentes para matar a sangre fría. Y ni siquiera tendríamos que hablar solo de sus embates, enfrentamientos, batallas y guerras con enemigos ideológicos, porque uno podría entender desde ese punto de vista que su radicalidad les impide poner en práctica el principio de la tolerancia y que por lo tanto ellos justificarían eliminar a capitalistas y hasta seres de esa misma o similar calaña desde esa óptica. Pero resulta que la historia nos muestra que en estos bandos existe tal nivel de intolerancia que ni siquiera pueden soportar leves disidencias. Recordemos que en la Guerra Civil Española, lo destaca Orwell en homenaje a Cataluña, entre otros autores, pues se denunciaba el hecho de que los estalinistas, en lugar de estar enfrentándose con los partidarios de Franco, lo que hacían era concentrar sus recursos para eliminar a quienes formaban parte de la izquierda, pero no seguían los dictados de su máximo representante. Exacto. En ese sentido, las teorías de la revolución y de la contrarrevolución van juntas siempre, suponen la existencia de un mal que hay que eliminar, un mal en el cual los seres humanos comunes y corrientes, como somos tú y yo, como somos nosotros, no son sino sus simples representaciones. Entonces ellos se preguntan, ¿qué importa eliminar a las representaciones cuando en el fondo se trata de atacar el supremo mal? Aquí hay una mezcla de dos, vuelvo a repetir, de dos tendencias. Una tendencia cientista, que supone que la historia avanza hacia adelante, y una tendencia, entre comillas, religiosa, que supone que la tarea del ser humano en la tierra es combatir el mal, y por supuesto, todo quien cree combatir al mal se cree el representante del bien, y en nombre del bien todo está permitido. Yo creo que Stalin creía ser un representante del bien, Hitler creía ser un representante del bien, Franco creía ser un representante del bien, y hasta ese pobre hombre que es Maduro cree ser representante del bien. El problema es que no siempre quienes manifiestan que son encarnaciones de la bondad pueden actuar conforme a esa lógica, o podrían tener un concepto del bien que sea radicalmente distinto del que nosotros, ya con todo el peso de la historia y algunas enseñanzas que nos deja, podríamos considerar válido. En el caso de Rusia, profesor Mires, usted incluso ha escrito acerca de lo que sucedió en octubre, para destacar algo que generalmente no se lo plantea así. Lo de octubre no fue pues la gran revolución, sino una contrarrevolución y un golpe de Estado. Sí, eso está avalado por la opinión de muchos historiadores, pero a la vez no solamente fue un golpe de Estado, sino fue un golpe antiparlamentario. Fue un golpe en contra de la Duma, la Duma era el Parlamento en aquellos tiempos, fue un golpe en contra de la representación popular, en nombre de los que se creían representantes del pueblo, porque controlaban una serie de comités que no tenían ninguna raíz dentro de la sociedad rusa. En ese sentido yo pienso que la Revolución Rusa fue una contrarrevolución parlamentaria, porque el gobierno de Kerensky era un gobierno esencialmente parlamentario y parlamentarista. El propósito claro de Lenin y de todos los revolucionarios que han venido después ha sido limitar las atribuciones del Parlamento. Por eso hubo una relación tan estrecha, teórica, entre Carl Schmitt con Lenin. Carl Schmitt, un filósofo del fascismo, suponía que el Parlamento obstaculizaba la República. Lo mismo pensaba Lenin. El Parlamento obstaculizaba la República, y desde ahí en adelante todos los revolucionarios han atacado el Parlamento. El Parlamento como voz del pueblo, como voz de la representación, como voz de la elección, como voz
en cierto sentido, de la voluntad del pueblo. Incluso la misma idea de la república, un concepto antiguo que tiene todavía sus bondades y que en diferentes momentos de la historia nos ha servido para colocar el acento en la necesidad de restringir o limitar el ejercicio del poder. Esa idea de república es lo que menos se puede notar, primero, en los hechos que posibilitaron el cambio de rumbo en octubre de 1917 en Rusia, y después con el establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Está claro que conceptualmente hablando, lo que menos existía en esos casos era un apego a la idea de república, entendida como limitación del poder, entre otras precisiones. Es interesante, los principales políticos, desde Aristóteles hasta llegar a Kant y Montesquieu, se pronunciaron no a favor de la democracia, sino que a favor de la república, a favor de la cosa pública, donde todo debía ser público y donde la representación del poder no era sino la representación de la publicidad. Por supuesto, las repúblicas soviéticas eran cualquier cosa menos república. La república es el andamiaje básico sobre el cual debe reposar toda democracia. Una democracia sin república es una democracia que no tiene sustento y luego está condenada a desaparecer. Hay repúblicas sin democracia, pero en cualquier caso, las que existieron en la Unión Soviética eran cualquier cosa menos república. En el mundo antiguo, aprovechando esa misma idea de república, no solo se pensaba en la república en lugar de la democracia, sino en la república en lugar del imperio. Y si uno analiza lo que sucedió con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, podríamos notar más de un caso que tendría que haber justificado la censura, el rechazo de quienes, entre otras cosas, defienden el concepto de soberanía. ¿Qué fue lo que sucedió cuando se aplacó la rebelión húngara en 1956 o cuando se produce el fin de la primavera de Praga? No se mostraba consiguientemente un espíritu abierto a la discusión, respetuoso de aquellas instancias que en definitiva cada país podía adoptar a fin de saber cómo resolver de la mejor manera cada uno de sus problemas y necesidades sociales. En cierto sentido podríamos decir que la Unión Soviética fue un imperio, pero en el más estricto sentido del término. Y como imperio estaba encargado de sojuzgar naciones, de humillarlas y de transformarlas en apéndices del poder central. En este caso, la Unión Soviética la Rusia, cuyo eje estaba centrado en el Kremlin. No hubo en este caso el menor asomo de república, y de tal manera que es lo mismo que hoy en día se habla de algunas democracias que son cualquier cosa menos democracia. No olvidemos que aquí, donde estoy yo, en la propia Alemania, la antigua república dependiente del Estado ruso se llamaba República Democrática Alemana, tratando de anteponer el concepto de democracia justamente en aquella parte de Alemania donde existía. Han pervertido el concepto de república y el concepto de democracia. Desafortunadamente existen prácticas culturales, creencias mayoritarias que pese al cambio nominal de regímenes políticos se mantienen inalterables. Nosotros, en el caso de la historia rusa, podríamos toparnos con un ambiente propicio de cierta forma para las acciones que tienen que ver con regímenes autoritarios que buscan la servidumbre y no así la liberación del individuo. Pasaba primero por las restricciones obvias con el zarismo, después vino la Unión Soviética y nos encontramos actualmente con una Rusia
que pudo haber dejado atrás a comienzos de la década del 90 a la Unión Soviética, pero que eso no implica extirpar, eliminar aquellos elementos propios de un espíritu que es incompatible con esta idea de la democracia y de la república y que todavía sigue dejando notar su presencia en la política rusa. Hablamos de la Rusia del día. Es una pregunta, ¿estamos hablando de la Rusia del día? Exactamente, de la Rusia actual, la Rusia que ya dejó la Unión Soviética, pero que todavía nos muestra una serie de hechos que permiten dudar acerca de grandes transformaciones en ese caso. Me parece muy bien, porque la Rusia de hoy día, la Rusia de Putin, está reeditando no el esquema que prevaleció en los años 30, como muchos creen, en distintos países, sino que se está configurando en Europa el esquema político de los años 50. Lo advertí precisamente antes de ayer, cuando se dio el caso de que en la República Checa obtuvieron por amplia mayoría de votación el poder los gobernantes nacional populistas. El nacional populismo, al que yo llamaría también nacional putinismo, ha reconstruido prácticamente todo el esquema de dominación soviética bajo otra forma. Mire usted, ayer se ganaron las elecciones en Italia los sectores ultranacionalistas. En España están en avanzada los sectores ultranacionalistas, no solamente en Cataluña, sino que en las distintas nacionalidades españolas. En Alemania avanza Alternativa por Alemania, que se está convirtiendo poco a poco en una suerte de reedición del antiguo Partido Comunista Alemán o del socialdemócrata cuando asumió posiciones de izquierda. Y así sucesivamente en todos los países. Si yo miro el mapa de los años 50 y veo hasta dónde alcanzaba la dominación soviética, y miro el mapa de hoy día y veo exactamente igual hasta dónde alcanza la dominación nacional putinista en los distintos países de Europa. No quiero decir con esto que la historia se está repitiendo, pero se está reeditando una forma de dominación, en primer lugar antirrepublicana y en segundo lugar antidemocrática. Hay que tener entonces presente ese tipo de observaciones para no dejarnos cautivar por nombres que pueden sonar muy bien, como democracia, república, elecciones, urnas incluso, porque se suele mencionar que alguien ha sido consagrado por el voto popular, aunque desde su más radical intimidad no tiene ningún propósito de actuar de acuerdo con los dictados y principios de esa forma política de organización que tiene la sociedad. Estaremos conversando seguramente también acerca de esa nueva realidad internacional y por supuesto procuraremos llevar adelante ese contacto una vez más con el profesor Fernando Mírez, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg, Alemania, autor de numerosos artículos y libros sobre filosofía política, política internacional y ciencias sociales que han sido publicados en diversos idiomas. Muchas gracias, profesor Mírez, por haber estado una vez más en el programa. Gracias a usted, amigo Enrique.